Consciente como soy de lo difícil que es reunirnos, he decidido ir directo al punto con la teoría que acabo de descubrir. Una exposición técnica sería muy larga, demasiado explícito, demasiado complicado y demasiado costoso en premisas. Me he desviado de adoptar ese enfoque por limitaciones de tiempo y un flujo constante de otros asuntos. Si llego a tiempo libre para presentar una prueba formal, se la enviaré. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 21 de abril del año 2023 con esta figura importantísima y extraordinaria del mundo y de la filosofía islámica, que es Ibn Bajjah, más conocido en español como Ibn Pase. Su nombre completo en realidad es Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn al-Sa'id ibn Bajjah, y se españolizó su nombre como Ibn Pase, o se hispanizó, también puede ser una palabra más correcta. Fue un filósofo musulmán oriundo del oeste islámico, es decir, Andalucía. Muy poco se sabe sobre la vida de este filósofo, pero su legado nos deja grandes obras como El régimen del solitario. Es una obra magnífica de este filósofo, absolutamente recomendada, y cuyo contenido nos recuerda a una ciudad ideal como la planteada por Platón o Al-Farabi. Bueno, sin más introducción, entonces veamos la vida de este interesante filósofo que es Ibn Bajjah. Bueno, en primer lugar tenemos que situarnos en el contexto. El occidente islámico, es decir, Andalucía y el Magreb, que era un territorio del África norte occidental, sintió un retraso cultural familiar a las regiones alejadas de los centros teóricos de influencia económica y social. Las dinastías omeyas, escapando del ataque abasí que destruyó su casa en Oriente a mediados del siglo VIII, florecieron en España hasta el siglo XI más o menos. La traducción de obras científicas griegas al árabe, que había precedido el nacimiento de la filosofía islámica en Bagdad en el siglo IX, continuó en Córdoba con la traducción, por ejemplo, de un manuscrito griego brillantemente ilustrado de la materia médica de Dioscórides en el año 951. El original fue un regalo del emperador bizantino Constantino VII al califa omeya Abd al-Rahman III, siglo X, cuyo visir judío Hasdai ibn Shaprut, erudito, lingüista y médico, además de estadista, supervisó personalmente la traducción y otras actividades científicas bajo los auspicios de la corte. El hijo de Abd al-Rahman, Al-Hakam II, que gobernó entre 961 y el 976, fundó 7 escuelas en Córdoba dotadas de estipendios para académicos indigentes y acumuló una biblioteca de unos 400.000 volúmenes. Pero la mayoría de los libros fueron reunidos por sus agentes en Oriente, y muchos, especialmente en lógica y astronomía, fueron quemados por orden del califa Hisham, que gobernó entre 976 y 1009. Y esto sucedió durante una reacción popular contra el saber antiguo. La tradición filosófica dependía de dos figuras relevantes del mundo,
en ese tiempo, Al-Farabi y Avicena. Esas eran, digamos, las grandes figuras. Ibn Tufayl, que va a ser un filósofo que es posterior a Abenpase y que vamos a ver, era un filósofo andalusí, decía de aquella época, de esta época donde, como habíamos dicho, había una reacción popular contra el saber antiguo, y además estaban las figuras filosóficas de Al-Farabi y Avicena. Ibn Tufayl decía lo siguiente: antes de la propagación de la filosofía y la lógica formal en el oeste, todos los nativos de Andalucía fueron devotos a las matemáticas más que a cualquier otra ciencia. Alcanzaron un alto nivel, pero no pudieron hacer mucho más. La generación siguiente los sobrepasó en lógica, pero por un margen muy pequeño. Eso es lo que dijo Ibn Tufayl de esos tiempos. Y fíjense que también en esos tiempos estaba instalado la concepción del sistema tolemaico, de Ptolomeo. Ptolomeo era un astrónomo que en cierto sentido trató de explicar el movimiento de los planetas o la posición de los planetas en el mundo, y bueno, se consolida entonces la teoría geocéntrica o el geocentrismo. Y claro, cuando ya ha pasado tanto tiempo y nos cuenta Ibn Tufayl que por un lado hay una turbulencia, hay una reacción a los saberes antiguos, tenemos que hablar entonces de esto del sistema tolemaico, pero la revuelta que se causó a propósito de este sistema. Fíjense que ya mucho después, Averroes rechazó los excéntricos deferentes introducidos por Ptolomeo, rechazó el modelo tolemaico y en su lugar abogó por un modelo estrictamente concéntrico del universo. Claro, el sistema de Ptolomeo también era, si bien era geocéntrico, no era concéntrico. De hecho, el sistema concéntrico de planetas lo podemos entender desde Aristóteles. Aristóteles decía que los planetas se mueven de forma exactamente circular y exactamente concéntrica, y Ptolomeo va a decir, la verdad es que existen ciertos epiciclos, que son movimientos circulares también, pero que no siguen una trayectoria concéntrica, ¿no? Bueno, en el siglo XII, Averroes rechazó los deferentes excéntricos introducidos por Ptolomeo. Rechazó entonces el modelo tolemaico en su totalidad y escribió la siguiente crítica sobre el modelo tolemaico. Dice así: afirmar la existencia de una esfera excéntrica o de una esfera epicíclica es contrario a la naturaleza. La astronomía de nuestro tiempo no ofrece ninguna verdad, sino que solo concuerda con los cálculos y no con lo que existe. Eso es lo que dice Averroes, ¿no? Bueno, en los siglos XI y XII, los astrónomos del Al-Ándalus aceptaron el desafío planteado anteriormente por Ibn Haytham, a saber, que era desarrollar una configuración alternativa no tolemaica que evadiera los errores encontrados en el modelo tolemaico. Al igual que la crítica de Ibn al-Haytham, la obra andaluza anónima Al-Istidrak ala Bathlaimus, que es las recapitulaciones de Ptolomeo, incluía una lista de objeciones a la astronomía tolemaica. Y esto marcó el comienzo de la revuelta de la escuela andaluza contra la astronomía tolemaica, que también obviamente era conocida como la revuelta andaluza. Y aquellos matemáticos que estaban en contra de esta revuelta eran los siguientes: Abd al-Rahman ibn Ismail, que fue llamado el Euclidiano, y al-Mahriti, entrenado por el geómetra Abd al-Ghafir. El abundante cientificismo entre los matemáticos, junto con un cierto cuidado, prudencia y timidez en materias especulativas, promoviendo una especie de positivismo, se sentía aún palpable en los versos de Ibn Tufayl. ¿Qué decía Ibn Tufayl? ¿Cómo puede ser que la vida sea tan pequeña? Tenemos dos ciencias, eso es todo.
Uno es la verdad más allá de lo alcanzable, la otra vana y sin valor. Por supuesto, son las matemáticas, aquella ciencia vana y sin valor. De este modo la filosofía tomaría un empuje muy fuerte de aquí en adelante. De acuerdo con Ibn Tufayl, el mejor de los exponentes de esta época, ¿quién sería? Ibn Bajjah, más conocido en el mundo hispanohablante como Aben Pace. Ibn Tufayl, por eso hablábamos de Ibn Tufayl, porque estudió mucho la figura de Ibn Bajjah. De hecho, vamos a ver que uno de sus textos es muy parecido con el régimen del solitario que habíamos hablado. Ibn Bajjah, si bien Ibn Bajjah tiene el régimen del solitario, Ibn Tufayl va a tener el filósofo autodidacta, que son filosofías muy parecidas en todo caso y que vamos a ver en su oportunidad. Bueno, Aben Pace fue un filósofo y científico andaluz del siglo XII. Nació en Zaragoza, España, en el año 1095 y murió en Fez, Marruecos, en el año 1138. Sobre la infancia de Aben Pace se sabe muy poco con certeza. Según algunas fuentes, nació en la ciudad de Zaragoza hacia el año 1085 en el seno de una familia de origen berebere. A edad temprana, Aben Pace se interesó por el conocimiento y comenzó a estudiar matemáticas, filosofía e incluso música. En el año 1110, Zaragoza sucumbió ante los almorávides del norte de África. Aben Pace se quedó en la ciudad y aún en sus 20 años emergió como visir el gobernador berebere Ibn Tifalwit, cuñado del príncipe almorávide, que era en esos tiempos Alí. Fue enviado a una embajada donde estaba el gobernador anterior y fue puesto en prisión, presumiblemente por arrojarse contra los conquistadores en su territorio. Liberado después de varios meses, Aben Pace viajó a Valencia y se enteró de la muerte de Ibn Tifalwit en 1117 y la conquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I de Aragón. Luego hizo su camino hacia Sevilla, donde se identificó como médico y posteriormente se mudó a Granada, lugar en el cual se hizo mucho más conocido por sus enseñanzas. Viajando a través de Játiva, Aben Pace fue nuevamente encarcelado, esta vez por el gobernador almorávide Ibrahim ibn Yusuf ibn Tashfin, y adivinen por qué, por herejía. Luego logró ser liberado por la intervención de Cadí, que sería el padre o el abuelo del filósofo Averroes. Como vemos entonces, Ibn Bajjah es muy anterior a Averroes, quien sabía bien lo que Aben Pace estaba haciendo con respecto a los límites entre la fe y la filosofía. Claro, Cadí, que era el abuelo de Averroes, vislumbraba en este hombre algunas cosas ya interesantes, y sobre esto de la fe y la filosofía, que se hablaba tanto en Averroes también, ¿no? Se decía mucho que Averroes trataba de vincularlo, trataba de separar la filosofía y la fe. Bueno, es una discusión bastante larga que en todo caso ya la tenemos, la tenemos en nuestro podcast. En Fez, Bajjah entró a la corte del gobernador Abu Bakr ibn Tashfin. Bajjah me refiero a Aben Pace, ¿no? Y nuevamente se convirtió en visir, aunque ahora ejerció el cargo por 20 años, circulando entre las ciudades de Granada, Sevilla y Orán. Su amigo y discípulo Abu Hassan ibn al-Imam también se convirtió en visir, y así es saludado en una de las obras del mismo filósofo. Distinguido por su generosidad, se sabe que donó sobre un cuarto de su riqueza a un hombre destituido del campo. Ibn al-Imam pagó tributo a su mentor cuando el primero en dar la vida a los manuscritos filosóficos de Al-Hakam. De hecho, los escritos de Aben Pace mostraban un interés y una respuesta viva a las problemáticas filosóficas de Platón, Aristóteles y también Galeno. Todos sus manuscritos ahora están preservados en la Universidad de Oxford. ¿Por qué Galeno? ¿Por qué habíamos dicho Galeno? Fíjense que el filósofo anterior, musulmán que habíamos visto, era Ibn Masara. Ibn Masara era muy crítico de Galeno. También había una especie de crítica no solamente en el ámbito de la astronomía, sino que también en la medicina. Y ahí es porque tenemos la crítica contra Galeno. Entre los lógicos de Andalucía
Malik ibn Buhayb fue famoso por su aprendizaje en muchas ciencias, incluyendo la astronomía y la astrología. Se le conoció en sus días como el filósofo del oeste. Su nombre no tiene mucha mención en los escritos de Ibn Tufayl porque sus escritos solamente eran breves exposiciones de las reglas del pensamiento. Sin embargo, él fue celebrado por su brillante exposición en Sevilla, a la capital almorávide, para confrontar al líder almohade Ibn Tumart. Fue el mentor y patrón de Aben Pase en la corte almorávide y lo defendió cuando el filósofo fue denunciado como hereje, aunque Malik había tornado sus talentos a la divinidad y se había rendido a las discusiones filosóficas abiertas. Muchos de los escritos de Aben Pase no fueron completados por su muerte tan repentina. Y no se sabe si murió por una enfermedad o si más bien lo envenenaron. Eso nunca lo vamos a saber con certeza con respecto a estos hombres de hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos al pensamiento de Aben Pase de forma reducida. Veamos primero la física. Aben Pase era un escritor creativo, iconoclasta y un instigador de la revuelta andaluz contra el sistema antes mencionado, el sistema tolemaico. Uno de sus ataques se sostuvo por su teoría del movimiento de un proyectil. Equiparó su teoría con la de Aristóteles, que consistía en que el movimiento de un proyectil es la fuerza motriz y la resistencia que se encuentra. Por ejemplo, que una piedra sea lanzada y el aire le va resistiendo la dirección, le va resistiendo la trayectoria, ¿no? Si bien esta visión fue aceptada por Aquino y Escoto, la verdad es que Alberto Magno y Averroes la rechazaron. Sin embargo, Galileo Galilei la usó en su crítica a la visión aristotélica. Ibn Bayá decía que esta fuerza que llevaba a los objetos a su lugar natural, como diría Aristóteles, era en verdad una fuerza espiritual que la movía hacia esos lugares. Recordemos la teoría física de Aristóteles con respecto a los objetos. Recordemos que Aristóteles tenía esta idea de que una roca cae, o sea, si yo la sostengo con la mano y la dejo caer, va hacia abajo porque su lugar natural es el centro de la Tierra. Por lo tanto, la roca siempre va a ir hacia su lugar natural, que es el centro de la Tierra, entonces va a ir hacia abajo siempre. En cambio, el fuego siempre va a ir hacia arriba. Si usted enciende fuego, el fuego siempre tiene una dirección hacia lo superior, ¿no? Y esto se debe a que el lugar natural del fuego son las estrellas fijas, de acuerdo con Aristóteles. Entonces el lugar natural del fuego es lo superior, ¿no? Con respecto al agua también, el lugar del agua tiene un lugar, digamos, hacia abajo, por lo mismo, el centro de la Tierra, y el aire tiende a estar arriba. Esa era la teoría de Aristóteles con respecto al lugar natural de las cosas. O sea, las cosas, en términos modernos, la gravedad, claro, o sea, esa es la contrarrespuesta a Aristóteles. Don Aristóteles, hay una fuerza que se llama la fuerza de gravedad que atrae a los objetos, etcétera. Pero Ibn Bayá, que no estaba de acuerdo, por supuesto, con la teoría de Aristóteles, no dijo que era una fuerza de gravedad, pero fíjense lo cerca que estuvo. Dice que esta cosa que dirige a los objetos, o que los lleva a ciertos lugares, como la piedra hacia abajo, el agua también, es en verdad una fuerza espiritual. Es algo aparte de los objetos. No es que los objetos vayan naturalmente hacia sus lugares, que son supuestos de Aristóteles. No, la verdad es que existe una fuerza espiritual que los atrae, que los mueve. Esa es la teoría física correspondiente a Ibn Bayá. No la supo explicar esta fuerza espiritual, pero en efecto dice que hay algo más que las mueve. Se cree que Ibn Bayá escribió poesía, aunque su fama se debe principalmente a sus trabajos en filosofía y ciencias naturales. No se sabe mucho sobre su obra poética, pero se dice que escribió poemas en árabe sobre temas como el amor, la naturaleza y la filosofía. Eso con respecto a la poesía, ¿no? Pero eso sí,
muchos de sus trabajos tienen una especie de dimensión poética, como lo acabamos de hablar con respecto a la física, ¿no? Esta fuerza espiritual, dice Abenpase. Em, y utiliza ciertamente el lenguaje poético para expresar estas ideas metafísicas. En particular su obra Risalat al-Ta'ir, la epístola del ave, es una alegoría poética que utiliza el vuelo del ave como metáfora para explorar temas como la libertad, la identidad y el conocimiento. Se sabe que Abenpase tenía un gran interés por la música y escribió sobre ella en algunos de sus trabajos filosóficos, en particular en su obra Kitab al-Nabatat, Libro de las Plantas. Abenpase habla sobre la relación entre la música y el cosmos y explica cómo la música puede influir en las emociones y el comportamiento humano. Según Abenpase, la música puede afectar a los seres humanos porque la armonía musical refleja la armonía del universo. Él creía que la música puede equilibrar las emociones y producir efectos terapéuticos y que puede ayudar a las personas a conectarse con su yo interior o con lo divino. Además, Abenpase escribió sobre la teoría musical y se cree que contribuyó al desarrollo de esta misma en el mundo islámico medieval. Su obra Al-Risalat al-Musika, Epístola sobre la música, es uno de los primeros tratados sobre la música en el mundo islámico y discute temas como la afinación, la armonía y la relación entre la música y las matemáticas. Sin embargo, si bien todas estas cosas son importantes, la poesía, la música, la física, la gran contribución de Abenpase en el término filosófico y en términos metafísicos es la teoría de Itizal. Vamos a ver de qué se trata. Como Al-Farabi y Avicena, Abenpase cree que el conocimiento no es adquirido solamente por los sentidos. Los juicios necesarios y universales, la sustancia explicativa y predictiva de la ciencia y la fundación de todos los razonamientos apodícticos sobre la naturaleza son alcanzados con la ayuda del intelecto activo. Nosotros ya habíamos hablado sobre el intelecto activo y el intelecto material, porque el intelecto activo, digamos en palabras bien simples, vamos a decirlo, ¿no? Es aquel intelecto que de alguna manera creó todo lo que no ha creado el ser humano. Claro, nosotros tenemos el intelecto de crear sobre el mundo. Creamos los artefactos, los artificios que puede usted evidenciar en todo el desarrollo de la humanidad. Pero una pregunta llega después y tenemos que reflexionar muy significativamente sobre ella. Perfecto, nosotros construimos obras para nuestra subsistencia, pero ¿quién construyó el mundo? ¿Quién construyó el mundo? No lo hizo el hombre no construyó los planetas, no construyó las estrellas, el sistema solar, etc. No lo hizo él, lo hizo otro intelecto. Y se supone que ese intelecto, llámese Dios, llámese como sea, sería un intelecto activo. Y el intelecto pasivo, en cuanto tal somos nosotros, el hombre tiene el intelecto pasivo. El intelecto activo también se llama intelecto agente, intelecto en acto, y por lo tanto el intelecto del hombre se llamaría intelecto paciente o el intelecto material, o en potencia, si ustedes quieren. Y hubo una gran discusión con respecto a esto, porque ¿quién trajo esta idea del intelecto activo y el intelecto pasivo? Aristóteles. Pero Aristóteles se refirió muy poco a esto del intelecto activo y el intelecto pasivo. Por lo tanto, los posteriores filósofos comenzaron a desarrollar este tema del intelecto pasivo y el intelecto activo. Entonces, algunos sostenían que el intelecto activo no llegaba al hombre. No llegaba al hombre. O sea, el intelecto activo está fuera del alcance del entendimiento del hombre, ¿no? Y por lo tanto, el intelecto material nunca va a alcanzar el intelecto activo. Hay otros que dicen que el intelecto material es iluminado por el intelecto activo. Esa es la segunda visión. El intelecto activo arroja algunas luces sobre el intelecto material y el intelecto material alcanza una revelación, alcanza una inspiración, etc.
Y finalmente van a haber algunos que van a decir, la verdad es que todos estamos dentro del intelecto activo, independiente si somos intelecto material. Entonces fíjense lo que cree Abenpase del conocimiento, que no es adquirido solamente por los sentidos, porque los juicios necesarios y universales, la sustancia explicativa y predictiva de la ciencia, y la fundación de todos los razonamientos apodícticos, es decir, que no necesitan demostración, son alcanzados con la ayuda del intelecto activo, la inteligencia gobernada durante toda la naturaleza, gobernante de la naturaleza, perdón. Entonces, tenemos en cuenta que para Abenpase el intelecto llega, ¿no es cierto? El intelecto activo llega al hombre y el hombre, digamos, despierta de su estado anterior. Bueno, este tema del intelecto activo, intelecto pasivo, ya sabemos que lo dice Aristóteles y también lo interpreta Alejandro de Afrodisias, que vinculó el intelecto agente, obviamente con Dios lo va a vincular. No había mucho margen para vincularlo con otra cosa, ¿no? Sus funciones son variadas, no solamente imparten las formas, la cual es ordenada en la naturaleza, sino que también aquellas que permiten a la mente seguir las pistas de imágenes sensoriales y construir conceptos sobre la base de la experiencia. Pero esto también pone especial atención en preparar a las mentes a comprender y atestiguar el flujo de ideas, que es la fuente intelectual de la profecía. Entonces así, el intelecto activo de la filosofía o de los filósofos del Islam es la realidad respondiendo al simbolismo del arcángel Gabriel, que es el vector de la revelación. Al-Farabi argumentaba que un profeta difiere de un filósofo solamente en los conceptos recibidos del intelecto agente, en símbolos y en retórica. Esto es el trabajo de la imaginación que transforma las puras ideas en mitos rituales, leyes e instituciones. Avicena, por otro lado, llama a los profetas un intelectual sagrado, en quien todas las ideas se esparcen desde el intelecto activo, juntándose y dando a luz a una mente capaz de internalizar aquellas ideas suficientemente para luego transformarlas en una segunda fuente de luz. Y ahí es que el intelecto, el hombre o el intelecto material es iluminado y bueno, ahí hay una segunda fuente de luz, de esta luz que fue inspirada por el intelecto activo. Al-Farabi y Avicena ofrecen el mismo modelo intelectual para las experiencias místicas, descubrimientos filosóficos y revelaciones proféticas. Es toda una cuestión de iluminación a partir del intelecto activo. Ahora bien, Avicena es consciente del potencial y latente panteísmo a veces presente en el misticismo. Trata de ser muy cuidadoso en importar las ideas del repertorio de Plotino para escoger las ideas de contacto más que de unión con lo divino. Rechaza la unión plutoniana de la divinidad del alma y vitupera a Porfirio, que es discípulo de Plotino, por sostener que el alma se une con el intelecto activo. Si esto fuera así, argumentaba Avicena, si el alma se uniera con el intelecto activo, entonces el intelecto activo sería divisible o la mente individual conocería absolutamente todo. Bueno, con esta explicación de Avicena, Abenpase se queda francamente con esta visión, es decir, elitizal, que significa comunión. Claro, lo que pasa es que, claro, como habíamos dicho, ¿no? Avicena, de hecho, fue culpado, fue acusado de panteísmo, de manatismo, etcétera, de muchas cosas. Y Avicena trataba de ser muy cuidadoso en que lo acusaran de esto. Entonces no hablaba de unión o de comunión, no hablaba de unirse, sino que hablaba de estar en contacto con lo divino, no de unirse con lo divino. Pero Abenpase va mucho más allá y es mucho más radical y dice, no, itisal, hay una comunión, hay unión entre en el intelecto activo con el intelecto material. Y claro, en una obra que se llama Reconocimiento sobre el intelecto activo, Abenpase esquematiza 4 argumentos para la realidad de esta hipótesis. Fíjense, en primer lugar, desde la relación del medio con el fin. Los medios son típicamente necesarios para el fin en naturaleza, pero en el reino de las ideas el fin viene primero, y las ideas son
naturalmente anteriores a los cuerpos, o no habría constancia para que el mundo esté gobernado por la generación y la corrupción. En segundo lugar, desde el proceso al cambio. Las cosas se convierten en cosas que no son, no se convierten en sus causas, pero parecen convertirse en sus causas. Así el cambio es producido por las formas universales. Los efectos no son producidos por un particular único, sino que por una causa de una naturaleza apropiada. Por ejemplo, si un mechón de pasto se quema con fuego, el pasto no toma la fogosidad del fuego. Al contrario, toma algo que se parece, eso sí, al fuego. En tercer lugar, la facultad de la imaginación que guía el instinto de los animales. Fíjense que para Abenpase los animales no distinguen el tipo de comida, sino que comen cualquier comida que se les ofrece. Las bestias no tienen conceptos universales. El comportamiento de ellos es implícito y objetivo y no explícito y subjetivo. Y en este punto Ibn Baya reprende a Galeno porque este último pensaba que los animales tenían racionalidad por tener imaginación. Pero eso no es correcto, dice Ibn Baya. Nadie puede decir que las palomas o los gusanos tienen ideas universales, ni tampoco las alcanzan. Sin embargo, ¿cómo es que algunos animales usan las imágenes para satisfacer sus necesidades? La respuesta de Ibn Baya es decir que el intelecto activo es el que proyecta las imágenes relevantes en los animales. Cuarto lugar, el trabajo de la mente. Solamente podemos percibir una sustancia por los predicados que podemos adscribir a ella. Sin el predicado no podemos conocer la sustancia. Los predicados son necesariamente universales, aunque su sujeto puede ser particular. Esto quiere decir que sin los universales la percepción de las cosas del mundo sería imposible. Sin embargo, viene la pregunta, ¿cómo se alcanzan los universales? Si tenemos el ejemplo de los cuerpos, que son todos los objetos que pueden percibirse por los sentidos, entonces esta sería la respuesta. Los cuerpos son los objetos de la aprehensión, pero en este caso los cuerpos no son sujetos de la aprehensión. Ahora bien, las percepciones sensoriales son percibidas como imágenes en la imaginación. No obstante, las imágenes no son autoconscientes. Dado esto, no podemos decir que la pasividad de la materia debemos concluir que los órganos no físicos o facultad puede ser aprendida por sí misma, pero la razón o la inteligencia es capaz de aprender sus propios objetos y su propio acto de aprehensión por la misma facultad o poder. Finalmente, como último argumento, prueba que la razón humana no es reducible a la fisicalidad o a cualquier función sensorial. Desde este punto, Abenpase piensa evidentemente que esto es un paso fácil para el intelecto activo, porque es la fuente y soporte de la racionalidad humana. Él menciona que hay varias dificultades con la idea. Su primer argumento parece paralelo a una suerte de estoicismo que ofrece una inmanencia espiritual favorecida por los peripatéticos y los neoplatónicos, como una alternativa a inmanencia física lista, favorecida por los estoicos para explicar el orden de los medios y los fines de la naturaleza. El segundo y tercer argumento, similarmente, toma el mismo problema con una reducción nominalista. Se apunta a establecer que el intelecto activo es la única solución creíble a los problemas que el materialismo no es capaz de resolver. Claro, desde el materialismo, para explicar el mundo nos quedarían muchas brechas, dice Abenpase. Nos quedarían brechas de desconocimiento. Entonces, ¿quién podría responder eso? El intelecto activo. Solamente podría responderse por medio del intelecto activo. Bueno, la epistemología del intelecto activo es conjunta con el realismo platónico, aunque como otros neoplatonistas, Abenpase no pone las formas en un reino, sino que en el intelecto activo, en el cual las ideas se constituyen tal y como un peripatético podría esperar. Entonces hay una especie de mirada ecléctica, ¿no? Trabajando en la tradición de Alfarabi y Avicena, Abenpase es capaz de proveer una racionalidad para la posibilidad de la revelación profética y para el especial conocimiento de la profundidad de Dios. Estos son los maestros Auliyá, entre quienes se cuentan los compañeros Sahabá, del profeta.
A través de un intercurso especial entre la razón y la imaginación, tales personas adquieren de los ángeles, en el lenguaje de los filósofos, las inteligencias desencarnadas que gobiernan las esferas, una introspección al corazón, como lo llama el mismo Abenpase. Es decir, a través de todas estas cosas universales, ahí el profeta tiene sus visiones y el filósofo tiene estas inteligencias desencarnadas. El conocimiento resultante es abstraído de la condicionalidad temporal de eventos, permitiendo a estos individuos no solo hacer juicios morales y prácticos, pero también anticipar el futuro y aprender de lo desconocido y conocer la intencionalidad por la cual las esferas son dirigidas a ejecutar la voluntad de Dios en la naturaleza, que es un misterio, ¿no? ¿Por qué se mueven así las esferas? Las esferas celestes estamos hablando. Hay quienes dicen que la teoría de Abenpase, con respecto al contacto humano con el intelecto activo, es más bien intelectual y no espiritual. Así sus críticos contrastan su teoría de Itizal, que es mística, y el contacto humano con el intelecto activo. Sin embargo, debemos entender lo que Abenpase quiere transmitir, que es básicamente que conocemos a Dios por lo que hace y lo entendemos a través de las ideas universales. Sin embargo, en Abenpase se ve mucho de resistencia a la mística sufí, ¿no? A la mística sufí. Eso lo vamos a ver después en todo caso. Y en la obra del mismo Abenpase, como vamos a hacerlo, porque lo vamos a desarrollar completamente. Y lo bueno, fíjense chicos, que de Abenpase tenemos la mayoría de todas las obras, o sea, están disponibles, por cierto. Monopsiquismo. El monopsiquismo es una teoría del alma que Ibn Baya defendió. Ibn Baya decía: consciente como soy de lo difícil que es reunirnos, he decidido ir directo al punto con la teoría que acabo de descubrir. Una exposición técnica sería muy larga, demasiado explícita, demasiado complicada y demasiado costosa en premisas. Me he desviado de adoptar ese enfoque por limitaciones de tiempo y un flujo constante de otros asuntos. Si llego a tiempo libre para presentar una prueba formal, se la enviaré. Esto lo había escrito a otro pensador. Abenpase va a descubrir la unidad del alma racional como el principio de identidad individual y el principio de la vida en general como el primer motor de todos los animales. Fíjense lo que dice aquí. Esto es una explicación media larga, ¿no? Pero vamos a ver qué dice. Los dientes de un niño se pueden caer y unos pueden crecer. Y el niño sigue siendo niño. Y lo mismo sería cierto si hoy le pudieran crecer nuevas manos o pies en lugar de aquellos que ha perdido. Él seguiría siendo la misma persona. Justo como el carpintero que pierde su regla y obtiene otra, sigue siendo el mismo carpintero. Por lo tanto, si fuera posible para uno tener otros órganos en lugar de estos, seguiría siendo la misma persona. Es claro de este argumento, continúa Ibn Baya, que el primer motor se mantiene igual si él pierde algún instrumento o no encuentra reemplazo, como un hombre que no tiene dientes o no los encuentra, o como el joven cuyos dientes adultos van a crecer. Una vez que los estudiantes han entendido esto en las ciencias naturales, entonces los va a llevar a la teoría de la metempsicosis. Esta teoría ha sido llamada como absurda e insostenible, pero aquellos que hicieron eco de esta teoría trataron de alcanzar una idea diferente. Pero fallaron. Tomaron al primer motor del hombre y lo trataron como uno aritméticamente cuando no es uno. Como Avicena, Abenpase quiere preservar la identidad del alma individual, incluso cuando ésta no tenga ninguna materia para ser individualizada, o sea, para que el hombre sea individualizado. Desgarrada del cuerpo el alma racional, la cual Avicena había argumentado que preservaría su identidad por virtud de su historia anterior de temporalidad, mantiene su conciencia individual de acuerdo a Abenpase y se vuelve una de aquellas luces que dan gloria a Dios. Pero aunque esta alma se mantenga única e individual incluso sin cuerpo, esta es, como se podrá ver, una con todas las almas por virtud de su contacto itizal. Este contacto
o más bien, como habíamos dicho, unión, se da con el intelecto activo. Entonces ahí hay monopsiquismo. Está el alma con el intelecto activo. ¿Mm? Igualmente esta es una con el intelecto activo. El alma es una con el intelecto activo. No es idéntica con otras almas o con el intelecto activo, pero no es separada de ellos. En eso consiste el monopsiquismo. Y aquí dice una última cosa a Benpase. Lo que es conectado es dicho de ser uno, siempre que éste permanezca conectado. Una vez que es dividido se vuelve múltiple. Las cosas que se adhieren son habladas en el mismo modo de estar conectadas. Hoy las cosas que están conectadas son tratadas del mismo modo, como si se adhirieran. Y las cosas que están juntas son aquellas que están conectadas. Una colectividad cuyas partes están organizadas para servir a un orden específico son llamadas una. Como la historia de Tabari es llamada a una composición y la presente discusión es también llamada una. Incluso una mixtura es llamada una, así como el oximesa está compuesto de vinagre y miel. Este punto que descubre a Benpase parece ser una novedad que lo excita. No la unidad de todas las almas como él lo percibió en las enseñanzas de Platón, más bien la excitación es sobre la posibilidad de la unión o de la unidad entre los seres espirituales que mantienen su individualidad. Eso le parece asombroso a Benpase. Siente que descubrió algo porque el enfoque que él toma, basado en la idea de una unidad orgánica, la cual preserva su diversidad, además, hace posible la retención del argumento intelectualista de Platón por la inmortalidad sin descartar la individualidad, la cual es crucial en el Corán. Platón había luchado con las implicaciones del intelectualismo, del Fedro en la República. Él quería claramente establecer la credibilidad de una recompensa y retribución para las almas humanas individuales, confiando solamente en el argumento que, si la virtud es una fuerza, las almas virtuosas serían unas para disfrutar la inmortalidad. Pero si las almas fueran inmortales, como Platón razonaba, su número nunca cambiaría, no serían creadas o destruidas. Es ahí donde Benpase vio la transmigración como la salida aparente de una idea platónica de razonamiento. Si cada alma adquiere un destino individual basado en su propia elección individual del destino, no sería la inmortalidad del alma individual insuperable. Para Benpase, esta era la solución del primer motor en cada uno de los hombres, el alma racional. Dice Benpase, el alma es una facultad racional, pero facultad racional refiere en primer lugar a una forma espiritual que es receptiva de la inteligencia y que entonces es llamada activa o inteligencia activa. Es por esto que Al-Farabi manifestó la pregunta de que si un infante, la inteligencia se presentaba en el comienzo o después. Claro, déjeme explicar un poco esto. Al-Farabi se preguntaba ¿cuándo le viene la inteligencia al infante? ¿O ya la tiene desde el comienzo o la va desarrollando? Esa es la pregunta de Al-Farabi. Y para Benpase, en la infancia el hombre es potencialmente racional. Esta es la cuenta de la realización de la potencia para la inteligencia y análogamente del principio de todas las cosas. Esto aplica como un principio aristotélico. ¿Ven cómo se va sirviendo de las dos filosofías? Desarrollando la concepción a la resolución de una pregunta platónica, que es la discusión sobre las ideas innatas. Al mismo tiempo, Benpase evita la sugerencia de que la inteligencia humana es una suerte de materia intercambiable entre los individuos o incluso derramada a través de los límites de la diversidad de las especies. La unidad de los seres racionales, como la unidad más grande de seres en general, es funcional, orgánica, no meramente cualitativa. Dice Benpase, si exactamente es aritmética una en todos los hombres, entonces claramente de lo que se ha ido señalando hasta aquí, la gente que existe y viene y va
sería toda una aritméticamente, aunque esto podría parecer bizarro y quizás absurdo. Pero si ellos no son aritméticamente idénticos, este intelecto entonces no es uno. En resumen, este intelecto es uno aritméticamente. Entonces todos los individuos que tienen tal intelecto son uno aritméticamente. Por lo tanto, todas las personas son una en cuanto a su alma racional y la inteligencia, pero además también son una aritméticamente. La racionalidad es compartida no por medio de la partición, sino por medio de la realización de lo potencial. Los individuos no pierden su identidad en la unidad espiritual como un órgano o una unidad de diversidad. La diversidad es mantenida cuando cada alma racional se vuelve una de aquellas luces que dan gloria a Dios. En resumen, todos los seres lo que realmente comparten es una fuente común de vida y movimiento. Son todos animados en ese estilo a pesar de su diversidad por un fin común. Eso con respecto al alma, chicos, al monopsiquismo que defiende Ibn Baya o Abenpase. Y este monopsiquismo, adivinen quién después lo va a desarrollar aún más. Averroes. Averroes va a hablar también del monopsiquismo, pero parece ser que entonces hasta ahora es Ibn Baya el que habla del monopsiquismo. De ahí proviene la idea quizás de Averroes posteriormente. Vamos a hablar ahora sobre la gobernanza del solitario, este texto que yo les dije que es de Abenpase, que es espectacular, es tremendo, el régimen del solitario. Abenpase fue un claro lector de la República de Platón, de la Ética Nicómaco y de la síntesis de metafísica del neoplatonismo de Al-Farabi. Él sabe que el ser humano es un ser social, un ser civil por naturaleza, y que en la vida su felicidad es la concordia con las virtudes. Ya lo decía Aristóteles, el hombre es un animal político que se relaciona con otros. También sabe que la virtud es socialmente y civilmente incorporada en el ser humano, y que la mediación de la imaginación es crucial en la implementación de las políticas sociales por las cuales las virtudes morales son inculcadas e intelectualmente fomentadas. Sin embargo, como Platón y Aristóteles, Abenpase es alienado de la sociedad en la cual él vive. Él está fuertemente preparado para ser su apologista de la sociedad en que él vive. Y es aquí donde comienza el régimen del solitario. Una persona puede vivir bien en el mundo, manejando sus asuntos de manera saludable, ¿no? De manera tranquila, capaz. Mantiene su propiedad, mantiene su casa, pero ninguna de estas cosas lleva a la grandeza o a la nobleza. Y no podemos convencernos a nosotros mismos de tales cosas como si fuera la consumación de cualquier suerte de vida admirable. Ellas son sólo simples objetos de un alma contenciosa, común, muy común, a la irracionalidad de los animales, y en consecuencia es bestial. Fíjense lo duro que es Abenpase con este régimen de aquellas personas que creen que lo han logrado todo por medio de ordenar o poner sus asuntos en orden, más allá de ponerlo en orden. O sea, como lo dice, mantener una casa, una propiedad, hacer lo que todo el mundo en común hace. Eso, dice Abenpase, no es muy diferente a lo que hacen las bestias. No es muy diferente. Por lo tanto, el único momento en que estamos libres de esto es cuando actuamos racionalmente. Nuestro objetivo en esta vida es el conocimiento espiritual, el contacto con el intelecto activo y así con la divinidad. Pero la aplicación propia del conocimiento, de este conocimiento que estamos hablando del intelecto activo, asigna prioridades entre los valores, especialmente cuando se trata de dignidad, nobleza u honor. En una sociedad justa como la de Platón, los sabios son los gobernantes. Todos los asuntos humanos son sabiamente regulados. Ni los médicos ni los juristas son necesitados a causa de que los individuos son gobernados por la sabiduría. Sus relaciones son gobernadas por el amor. Pero en un estado menor, la sabiduría
son hierbas secas en el paisaje, en el raro evento de que una forma de gobierno ignorante tenga un gobernador que tropiece con la verdad o reconozca la falsedad de las imposturas convencionales. Sin embargo, en la sociedad perfecta no hay hierbas como estas, así como no hay juristas ni médicos, porque no hay miradas falsas a ser rechazadas. Pero en este tipo de estado, la ciudad en la que se vive y en la que Abenpase se siente, hay un tipo de disfuncionalidad. Hay un tipo de disfuncionalidad y esto es lo que critica Abenpase, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace falta en una sociedad? Falta el régimen del solitario. ¿Cuál es el régimen del solitario? El ser espiritual. Ese es el régimen del solitario. Y dejar de pensar en la materialidad de la vida, en la materialidad de las cosas, ¿no? Es un pensamiento bastante, incluso podríamos decir moderno, ¿no? Podríamos decir moderno. Pero válido, absolutamente válido hasta hoy. Por lo tanto, usted lea el régimen del solitario. No es necesario tener grandes conocimientos de filosofía para leer el régimen del solitario. Piensen que un libro como La República de Platón, La Política de Aristóteles, incluso yo diría que se parece también un poco a la Utopía de Tomás Moro. Así que totalmente recomendado. Y bueno, esta ha sido la vida y obra de Abenpase o Ibn Baya, como usted quiera llamarlo. La verdad es que es interesante como han podido atestiguar. Yo la verdad es que me gusta mucho este filósofo, y lo mejor de todo es que todas sus obras están disponibles, así que vamos a verlas una por una. Bueno, no sé si todas, pero hay una gran cantidad de obras, por lo menos por lo que vi en internet, ¿no? Que están disponibles, así que los vamos a revisar a este gran filósofo. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker y Emanuel Mendoza González, que contribuyen a este blog, que siguen contribuyendo, ya llevan por lo menos ya 6 meses, así que un abrazo chicos para ustedes. Muchas gracias por su contribución. Y saludamos también a nuestro mecenas, por supuesto, medieval, que es Gab Welther, que también colabora con este canal. Y también ya vamos llevando harto tiempo, 4 meses por lo menos, don Gab Welther ayudando a este proyecto educativo. Yo lo llamo así, ¿no? Muchas gracias, Welther. Un abrazo grande. Usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes y ayudar a este proyecto por medio del botón unirse que se encuentra debajo de cada video. Usted aprieta ahí en unirse, hay unas membresías que tienen distintos precios y ahí, bueno, usted puede escoger qué mecenas podría ser usted. Y si no, bueno, hay un botón que tiene el nombre de gracias y ahí usted pone el monto que usted quiera aportar. Eso ha sido todo entonces chicos. Cuídense, que esté muy bien. Chao.